Lozano, bueno, en realidad la charla esta es como, la vamos a dar 3 personas, yo, Óscar, Enrique y yo, y va sobre el dibujo. En realidad Óscar ha sido profesor de dibujo en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, tanto de Enrique como mío. Y bueno, yo en realidad voy a hablar de mí mismo solo, es lo que mejor se me da. Y pues nada, me llamo Javier Lozano, tal, hice Bellas Artes en Cuenca. Y yo en realidad soy un poco como un pintor frustrado y, y un realizador de videoclips frustrado y un músico frustrado. Pues nada, pues tengo grupos con videoclips que nada, que no han triunfado nada, y también hice como cuadros que no sé qué, que no han triunfado nada. Así que no os voy a enseñar nada de eso. Clac. El Instagram ni siquiera me deja entrar porque no sé qué. Pero bueno, va, que podéis buscarme. Y estoy ahí vendiendo las cosas, que en realidad es lo que voy a intentar con esa charla, venderlas. A ver. Plac. Bueno, a ver, estos dibujos los hice como en Cuenca, en realidad. Aunque luego como que los hice como una expo con una peña en la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid. Y entonces también como que surgió hacer más de estos. Se llaman People I Know, gente que conozco. Y el otro día pensaba que era guay llamarlos así porque si los hubiera llamado gente que amo, en realidad hay gente que odio ya de estos dibujos. Porque así es la vida y no me gustan mucho, incluso he tirado algunos porque hay que tirar cosas. Y entonces quería empezar con esto más bien. A ver, pantalla completa. Yo en el 2008-2009 o así me fui a Berlín justo antes de la crisis con un novio que tenía y tal, y me quedé allí unos cuantos años. Y entonces pues conocí una gente que se llaman Pogo Books, que tenían una editorial y sacaban como libros sobre todo de fotografía, pero también como fanzines de dibujo, y me propusieron cómo hacer un fanzine. Y entonces este fanzine, que se llama His Beautiful, Beautiful Ugly Hands, eh, al final es como un recopilatorio que cogí mis libretas, las escaneé, y entonces como muy rollo de libreta, y apegotoné todos los dibujos, de forma que quedó como una especie de catálogo. Ahora se ve como menos claro, pero luego hay como, a ver, pues como este rollo catálogo, ¿no? Que si conejos, que si tigres, pues porque al final, si me da tiempo a enseñaros todo lo que he traído y tal, veréis que no dejo de repetirme, sin parar. O sea, los mismos motivos y tal y cual. Y pues nada, se agotó esto porque eran 120 copias. Estos son como trozos de Berlín porque todavía no había Google Maps y entonces tenías como que hacerte los mapas porque y aún así era difícil. Y, y nada, y pues este fanzine. Tal. Esto es como de Grindr, no sé qué, serpientes. Debería dejar un poco más las imágenes, ¿no? A lo mejor para que... Ya, perdón. Y, y bueno, pues nada, pues... ¿Cómo? Ya, bueno, es que este está agotado. Entonces, con los agotados ver más rápido igual y con los que están disponibles ya me recreo un poco y canto sus bondades. Sí, eso. De hecho, esto como que ya se acabó porque al principio salía la contraportada y vamos a ver el siguiente. Back. Hice la segunda Erasmus sin dinero en Lisboa y ahí estuve haciendo como dibujillos de pájaros a partir de libros de pájaros. Bueno, estos son 2 fanzines que se llaman F is for Freedom, L de libertad. Y, y bueno, en realidad están como los dos como un poco sincronizados. Eso lo utilizaba también para venderlos. Era como llévate los dos porque mira, están sincronizados. Y tampoco me quedan. Y nada, realmente son como dibujos de pájaros, igual como algunos conceptos así, como el placer de ser dócil. Bueno, iba un poco como sobre la libertad, ¿no? De una forma un poco abstracta. Porque al final sí que mola un poco hablar de un tema a veces, ¿no? No siempre, pero... Y nada, pues ver dibujos, ¿no? Es esto, tampoco hay mucho más que contar ni que explicar. Este tal es un poco problemático, pero bueno, eran otros tiempos, digamos. Y, y nada, L de libertad, Fist for Freedom, volumen 1. Esto es un rollo lo de hacer todo el rato esto. A ver. Bueno, este en realidad está como inédito y creo que lo voy a usar para una especie de compendio de dibujos que voy a hacer.
y se llama Call Me Ex, y era un poco porque en la facultad me interesó mucho el tema del porno, porque como que me molaba la idea de pensar como una imagen, ¿no? Que no solo te provocaba algo tal, sino que realmente te provocaba una erección, ¿no? Y excitación y tal y cual, y me decía, joder, hay más poder que ese en realidad. Entonces empecé como a leer sobre pornografía, o sea, sobre pornografía e imagen, y entonces resultó que había peña muy interesante que había escrito sobre eso, como Roman Guber y Susan Sontag y tal. Y entonces, bueno, pues fue un tema que me interesó. Entonces estaba como este fanzine que nunca saqué y que incluso me provoca algunas dudas, y realmente es como una imagen muy grande que sale al final y estos son como los trozos de la imagen. Y estoy pensando como que sea gris, negro sobre gris, pero bueno, va, detalles. Y esta es como la imagen. Sin más, tampoco es tan interesante esto. Y bueno, aquí más el volumen 2 de lo de los pájaros, que lo podemos ver como súper rápido, que está como perfectamente sincronizado con el volumen 1. Que bueno, que son pájaros y alguna otra cosa. Y bueno, dibujar he dibujado más o menos como siempre. Me mola. Oscar me puso un 8, pero me lo hizo pasar fatal encima, como que me suspendió a mitad de curso, y me caía fatal Oscar y tal. Ahora somos amigos. De hecho, tenemos casi un libro a pachas y todo. Bueno, entonces con los Pogobooks esta gente de Berlín tan interesante, pues saqué más fanzines. El Politics y el More Politics, que viene luego. Yo hacía, bueno, aquí en pequeño pone como la revolución no es una cuestión de calidad, sino de cantidad. Muchas veces, en inglés. Y yo hacía una fiesta, vivía en Berlín unos años y eso, y hacía una fiesta en un sitio que se llama Schokoladen, y era como justo un poco antes del 15M y estaba yo como muy a tope con eso. Y entonces empecé como a hacer pósters que, pues estos eran los pósters y los pegábamos por ahí con engrudo y todo eso. Entonces tenía como la información, ¿no? De la fiesta, el sitio, de la fecha, del DJ y tal. Que no diré mi nombre de DJ porque me da mucha vergüenza. Y entonces esta gente pues vio los pósters, le molaron y entonces me propuso como limpiar las imágenes de los pósters y hacer como un fanzine con ellos. Les hice como los marcos y nada, quedó majo, aunque hay algunos que no me gustan mucho. Y incluso algunos de ellos como que cuando era más activo políticamente, cuando tuve una pizca de activismo político en mi vida, pues dábamos algunos en manifestaciones y eso sin nombre, y la verdad es que molaba, porque la gente buscaba quién lo ha hecho y al ver que solamente era la idea, pues les molaba y eso. Y nada, pues el Politics. Voy súper rápido, ¿no? Me imagino. Pero bueno. Y era otros tiempos. Y hay otro igual que veremos ahora. Pero bueno, los voy como intercalando. Este es como el primer fanzine así de dibujo a línea. Uy. Dibujo a línea así como más, sin más, digamos. Back. Y que lo he hecho así en pequeñillo. No, ese también está vendido, tampoco ahí tengo disponible, lo siento. Pero al final, como que lo último que estaba haciendo viene un poco de aquí, que es como, mira, esto era guay, pues pone como solo para tus ojos, dedicado a todo el mundo, y entonces cuando me lo compraba alguien, pues tachaba el todo el mundo y ponía su nombre y jajajaja. Y entonces, pues, no sé, yo cuando empecé a pintar y tal, yo pinto fatal, ¿no? O sea, no pinto fatal, pero, por ejemplo, vamos a hacer sombras, tal, tengo como muchas limitaciones, soy muy consciente de ellas. Y entonces me di cuenta de que al final, ¿cuáles eran mis puntos fuertes? Entonces mis puntos fuertes eran como la narrativa, o sea, más bien este rollo, como de dibujar algo que esté pasando, ¿no? Que no sea simplemente un retrato o una cosa que es bonita, sino dibujar una acción o una acción que va a pasar, una acción que acaba de pasar o algo así. Lo narrativo, en realidad. De hecho, yo ahora mismo me dedico al cómic, como era... O sea, he dejado de pintar totalmente, bueno, un drama. Y bueno, están bien, he vendido un montón de años este fanzine porque tiene ya unos años. Así acaba. Vale, entonces, vamos a ver el Politics 2, que viene a ser un poco más de lo... ¿Cómo lo dibujo? Yo lo hago...
Pues yo sobre todo me gusta mucho el lápiz, aunque hace poco descubrí el portaminas, que para mí ha sido una revolución. Y también como los Rotrins, o sea, eso está dibujado con lápiz, está escaneado y para adelante. ¿Sabes? Luego como que lo limpias un poco en Photoshop, bueno, un poco o mucho, porque puede llegar a la obsesión este tema de limpiar los puntitos grises y perder años de tu vida con eso, que yo creo que he perdido uno por lo menos ya. Depende. Hay un rollo que hay manchas bonitas y manchas feas. O sea, es delicado ese tema de las manchas. Pero bueno, sí, o sea, también es más fácil no limpiarlos, porque es más fácil. ¿Qué piensas? Bueno, está en inglés, claro, espero que habléis inglés. ¿Qué piensas? ¿Es demasiado barato para ser bueno? Tal cual. Aquí dice jajaja en vez de lo otro. Cambiando el mundo. Bueno, y tenían como citas interesantes y no sé qué, bla, bla, bla. La revolución... Bueno, esto es absurdo, ¿no? Que me ponga a repasarlos uno a uno, no sé. Bueno, la revolución no puede ser divertida, eso realmente lo creo. Y este ama el sistema y tal, está, jolín, pues ahí tocando la fibra. Y ese también de aprende a venderte a ti mismo, no eres un perdedor, no eres un perdedor, no eres un perdedor. Y bueno, pues ese rollo. Nada, y eso eran pósters, o sea, han vivido varias vidas en realidad, porque fueron pósters, fueron estos fanzines, y luego incluso hice como una expo en Berlín, en un sitio que ni fu ni fa, y eran como con los pósters forrar todas las paredes, y molaba, porque no había como... Realmente no un rectángulo, no había un sitio al que mirar, un punto fijo, sino que era un poco como todo, entonces era un poco el lleno y el vacío, bla, bla, bla. Ah, fue interesante. Y nada, tan fácil de olvidar, la historia, justicia para todos, justicia para nadie. Esto la verdad es que me molaría hacer un poco... Tengo como otra cosa de política que hice hace poco, pero joder, con este tema de los nazis y tal, la verdad es que estoy súper animado a hacer más cosas de estas, porque hay que mojarse. Y vale, y este ya es como de dibujos, que es un poco lo que está haciendo los 2 últimos años, más o menos. Bueno, el 2020 y el 2000, sí, más o menos. Y bueno, esto es como esto es una imagen entera, sería bonito verla tal. Y nada, realmente son dibujos. Y luego, pues como lo que os digo de que soy muy consciente, bueno, soy muy consciente, soy un poco consciente de mis puntos fuertes y mis puntos débiles, pues está como el rollo ese de la extrañeza, que creo que se me da bien. Y también hay que tener como un toque perverso, mis movidas, que hay a quien le mola y a quien no, y a quien le espanta. Y bueno, dibujo mucho. Y también es un dibujo solo. Y voy a admitir que dibujo, que tengo una mesa de luz desde hace un par de años y la uso también. Es una herramienta guay para dibujar. Y luego, por ejemplo, o sea, también he identificado que una de mis zonas de confort últimamente es como lo cute, ¿no? La monada, lo kawaii, que lo peta en Instagram y tú lo petas también con eso. Entonces intentando hacer menos cosas, pero la verdad es que mola lo de los muñequillos estos simpáticos, este rollo, ¿no? Y nada, es que tampoco hay mucho que decir, son dibujos sin más. Este, sin embargo, sí que está a la venta allí por 4 euros, formato A6, el cuarto de un folio. Y sí, ¿no? Un poco perverso es, creo, a veces. Cute. Raro. Este gusta mucho, pero bueno, tiene el gris ese de los... Simplemente como un rollo de Photoshop, por lo menos en uno, para que sea más moderno. Y ese soy yo, en mi casa de lavapiés, que ya no vivo allí. Y... ¡pac! ¿Qué más? ¿Ya he acabado? Necesito que me cronometre alguien para pararme. ¡Pac! Vale, y esto lo hice el año pasado, que era un poco también como... Pues siguiendo la estela del Politics. Vamos, que no viene a ser otra cosa que una imagen con una frase, ¿no? Y entonces ahí se produce el tal, think of me, piensa en mí. Las guardas. Y esto que también lo regalo si compráis un tal, porque lo he impreso. No necesitas entenderlo para respetarlo, ¿no? Que es al final como... Es muy actual, en realidad. Venga, los traduzco así muy rápido. Después de meses de no aparecer, tu autoestima por fin ha venido a verte. Y entonces el hombre dice, ¿dónde estás? No te puedo ver. Y la autoestima dice, estoy aquí.
Masculinidades. Necesito un abrazo, necesito una hostia. ¿Cuál es tu animal espiritual? El tigre. ¿Cuál es el tuyo? El caracol. Porque estuve obsesionado con que mi animal espiritual era el caracol durante 2 semanas o algo así. Este no me mola, así que lo vamos a pasar. Esta es la oversize. Sí, bueno, como que te pasas de tu indiferencia. Esto es que realmente es patético, pero claro, si piensas que va a ser un post de Instagram, tiene todo el sentido, ¿no? Y hay más que vienen de Instagram y tal. Bueno, like me, si no me los puedo follar, no estoy interesado. Y este, por ejemplo, ¿no? De sigue a alguien que sigue a alguien. Y podría ser más. Lucha por los derechos de otra persona. Este también es como meter el dedito en la llaga ahí, ¿no? Bueno, porque, o sea, todos al final tienen como una ambigüedad de que tampoco... O sea, cuando dicen como algo muy concreto, también como se pasan tanto, pues no es real, yo qué sé, no sé muy bien cómo explicarlo. Pero vamos, narrativas, ¿no? Ser un completo hijo de puta, excepto para la gente que amo, con la gente que quiero, esto pasa mucho también. Ya sabéis. Bueno, bla, 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 bla. A ver, uno que me guste mucho. Solo quiere ser aceptado. O sea, al final soy yo, ¿sabes? Bueno, me tengo que ir ya. ¿Te vas a ir por mi signo del zodiaco? Pues sí. Si eres de agua, a mí mal rollo. Aunque bueno, también podéis comprar fanzines los signos de agua. Bueno, voy acabando ya. Este también tuvo mucho éxito. Tuvo una gran ansiedad. Sentirse culpable contra sentirse avergonzado. Porque al parecer en Occidente es como la culpabilidad, en Oriente es, bueno, al final lees cosas y se te ocurren cosas, ¿no? Vivan los libros, siempre. Tratar de romperlo es inútil. Listo para hacer nuevos y viejos errores, para cometer nuevos viejos y errores. Y no olvides olvidar. Este es bueno. Ser exitoso siendo un perdedor. Y soy yo también, otra vez. Siempre soy yo. Y bueno, tengo como más de dibujos. Poco más, a ver. Vale, voy a enseñaros estos porque son los que tengo ya a la venta, en realidad. Modo pantalla completa. No More Pain, la verdad es que es muy buen título, ¿no? O sea, no más dolor. Yo me lo compro, ¿sabes? Sabes lo que hay adentro. Y nada, lo que hay son dibujos, en realidad. Otro más dibujos a línea. Este es como, hay animales que son oligofrénicos. Bueno, en fin, tampoco me va a pasar aquí de explicar las cosas. Y nada, dibujos. O sea, dibujos que a mí me importan muchísimo y pienso que son buenísimos todos y tal, y están seleccionados entre muchos dibujos que se van a la papelera y tal. Pero bueno, ahora no hay tiempo de tratarlos con el respeto que se merecen. Este es el doble, las dobles no salen dobles, no sé por qué. Este es el toque de Photoshop que metí en este, que es guay. Y está a la venta por 4 euros, a 6. También tengo unas tote bags con esta imagen y unas pegatinas. Este es así, es al revés. Lo de beber lágrimas se repite en mi obra. Y cerditos, tal, caracoles, más caracoles. Y el bichillo este, otra vez lo cute, mi zona de confort. Pero claro, es que, joder, mola, ¿no? Pero no dice nada lo cute. No sé, yo creo que dice malo de nosotros, de los que nos gusta. Y luego, pues el año pasado, en octubre, me dieron como una movida en Matadero, entonces era para hacer un libro de cómic que está medio de hacer, que se llama Good As You y que al final va sobre ser marica y no sé qué, y lo chungo que es, bueno, y lo divertido que es también. Entonces, durante ese momento había como una jornada de puertas abiertas, y entonces había como que hacer una especie de expo o algo así. Y justo había dado la casualidad de que yo estaba haciendo como... Esta es la imagen que hice para Matadero, censurada porque me censuraron. Pero bueno, había como... Hice 170 dibujos de la misma polla en al natural. Y también tengo el libro ahí, pero no lo tengo muy a la vista por si alguien se ofende. Pero vamos, cuesta solo 15 euros y voy a pasarlo muy rápido. Entonces, hay una blanca y una polla. Y dice que son 170, o sea que súper rápido todo pasarlo. Y fue guay, este proyecto fue de lo más fácil que he hecho yo en mi vida. Aunque también limpié los dibujos con los puntitos de esos. Pero no estaban tan sucios porque la línea tal. Y nada, es guay. O sea, me autoedité el libro, es una movida autoeditarse porque cómo te distribuyes.
Pero bueno, ahí está y yo qué sé, a algún sitio llegaremos con esto, me imagino. Está a la venta, por supuesto, ahí en mi mesa. Y nada, pues, o sea, voy a parar ya, ¿no? Porque 170... Solo he vendido un dibujo original de estos, pero era muy bueno. Y eso, me trabajo mucho, me gusta mucho trabajar. Bueno, o sea, es un poco... Trabajar o vivir, prefiero trabajar, ¿no? Ese rollo. Y no sé si tengo algo más que enseñaros. Supongo que... bueno, tengo como 2 más de dibujos, que igual es... A ver, voy a enseñaros este al menos, porque este es un fanzine, que ni siquiera lo tengo ahí tampoco, y que va sobre sexo anal, pero sin dibujos explícitos. ¿Seré capaz? Y nada, o sea, si no sabes que va sobre sexo anal, pues tampoco... O sea, realmente es demasiado sutil. Ay, no pasa, ¿qué pasa aquí? Igual es el otro PDF. Es verdad. Lo cual celebro. A ver, quería enseñar algo al final. Ah, sí, porque Oscar, que es nuestro profesor, era nuestro profesor, pues... es que me encanta decirlo y él lo odia. Nada, era un poco... Teníamos como un grupo de Instagram que yo me voy a salir ya del grupo de Instagram para el festival este, y entonces salió como surgió el nombre de Curvas Rectas para la movida, esto que estamos haciendo. Y entonces Oscar dijo, vamos a hacer algo sobre curvas rectas que se nos ocurra para así darnos paso al otro y tal. Entonces yo pensé, no se me ocurría nada, y luego pensé al final en la Golden Ratio, la proporción áurea esta, pantalla completa. Porque yo también he dado clases de dibujo como 3 o 4 años, aunque ya no, y joder, esto me fascina un poco. ¿Sabes? Este rollo supongo que a lo mejor lo conocéis, ¿no? De que es como un tercio, luego otro tercio, luego otro tercio, tal, bla, bla, bla. ¿Solo un mito o es cierto? Tal. Porque yo tengo mis dudas sobre la movida esta, la proporción áurea. Entonces, nada, he puesto como unas imágenes así de obras de la historia del arte famosísimas, no sé qué, que cumplen con la regla esta de la proporción áurea. Esta es la peli de Roma de Cuarón. Esta es Barry Lyndon de Kubrick. Esto es el Parlamento de Ucrania. Que esto fueron cosas que pasaron, o sea, se hizo famoso, ¿no? También, esto era como, bueno, incluso ahí abajo como lo del cuadro. Esto es Nochevieja en Manchester. Y luego, al final, es que yo creo que lo del... O sea, es mentira, ¿no? O sea, yo opino que es mentira. Y claro, ya hay como... es carne de meme total esto. De hecho, me suena haber visto... También se llama espiral de Fibonacci. Me suena haber visto algo así investigando para esto como generador de memes de la Golden Ratio. Y digo, tiene todo el sentido, ¿no? Y nada, pues os animo a ponerle Golden Ratio hacia todo. Bla, bla, bla. Y que... A ver, quiero acabar con la última, que es la que más me mola. Esta no es, por supuesto. Esa tampoco. Esta es. Y nada, pues eso es todo. Ahora va a hablar Óscar Martínez, nuestro profesor. ¿Has hablado con este? Bueno, hola y gracias Ginés por invitarnos a Salamanca. Bueno, yo voy a empezar así como una introducción breve del proyecto editorial este, que es por lo que realmente yo creo que estoy invitado aquí, y ya viene en el 2013, hace un montón. Es Ediciones Curé, que partió de hecho de una colaboración con estudiantes allí en la Facultad de Cuenca, y bueno, me parecía que estaba bien que enseñara. Aquí hemos llegado ya a estos son los que llamo cuadernos Puré, porque son cuadernos monográficos, es decir, cada artista
hace uno, o sea, no son fanzines al uso, tienen el formato del fanzine, pero son más bien como pequeños libros de artista o cuadernos de artista, ¿no? Y bueno, la idea era precisamente pues crear publicaciones con este formato sencillo que se pudieran hacer de una manera más o menos rápida, pero que tuvieran calidad también, es decir, que estuvieran cuidados, que el papel estuviera bien, que la impresión también fuese cuidada, ¿no? Y con esta idea pues ya he seguido a modo de colección pues durante todos los años normalmente, e invito a alguien pero que que cumpla ese requisito de tener una vinculación o haberla tenido con la facultad, es decir, ex estudiantes o estudiantes de la facultad, vaya, a que hagan uno de los números, ¿no? Este, por ejemplo, es el de Enrique, el que hizo Enrique en 2013, precisamente, creo. Sí, más o menos. Por ahí. Javi también hizo uno en su momento. Ahora os lo puedo enseñar porque tengo aquí una copia. Y bueno, este es otro en el que colaboraron dos. El único, yo creo que es una colaboración entre dos, que fue Enrique con Robert Fuster. Y luego Puré, además de esta colección de cuadernos, que es, digamos, el proyecto principal, por así decirlo, o la colección principal, hice con otro amigo, Pablo Serret, esta colección que pretendía ser periódica, como una especie de mini revista de fotografía o mini álbum fotográfico, pero con este formato del desplegable de la postal, ¿no? O sea, de hecho, yo ya coleccionaba este tipo de formatos en postales turísticas, pues eso, de Cuenca, de Monasterio de Piedra, de las cuevas del Drac, tenía unas cuantas, y entonces pensé, esto estaría guay usarlo, pero para otro tipo de fotos también, ¿no? O sea, apropiarse de ese formato y invitar a gente a que tiene trabajo fotográfico que a mí me gustaba, y a Pablo, y que hagan un librito de estos desplegable con una selección de 10 fotografías que, a ser posible, pues sean que tengan un tema o algo, una conexión entre sí, ¿no? Y sacamos 6 y no hemos sacado más porque el coste de producción era muy caro y tampoco ha tenido mucho éxito. Yo también debo decir que no es que sea muy buen difusor de las cosas, quiero decir que esa parte me cansa mucho, me aburre, entonces lo que me gusta es hacerlo y verlo hecho, y luego pues sí, no, tampoco lo muevo demasiado, ¿no? Pero bueno, ahí están, y como esto no caduca, pues oye, no pasa nada, ¿no? No se va a estropear. Eso como introducción a la editorial, ¿no? Y ahora voy a enseñar, como la charla de hecho es sobre dibujo, pues he preparado una presentación más sobre bueno, lo que yo estoy haciendo, o lo que llevo haciendo los últimos... ¿Cómo voy al principio? A ver. Aquí al principio. Habrá una manera de ir al principio, ¿no? Es que, perdona, pero no estoy familiarizado con este ordenador. Bueno, voy para atrás, ya está, da igual. Lo vais a ver 2 veces, una vez muy rápido y otra vez un poco menos. Claro, decía que como lo que nos invitó Ginés era que habláramos de dibujo, ¿no? Ya que los 3 dibujamos, los 3 hemos colaborado en cosas, a los 3 nos interesa lo de la edición, las publicaciones, etcétera, pues es verdad que hay muchos puntos en común. A mí me gusta mucho lo que hacen ambos, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Enrique me encanta, lo que hace Enrique con Gonzalo, la editorial Brindy Press, que luego van a hablar de ello, las cosas en general que hace Javi también. Entonces, digamos que se trataba de hablar cada uno un poco de lo que hace. Y aquí, a ver. Si alguien sabe cómo se lleva la primera diapositiva, que lo diga, ¿eh? O, no seáis cabrones. Estás a 30 de conseguir. Venga, pero es que ya se me ha acabado lo que... o sea, ahora ya tengo que hablar con esto, ¿no? No me puedo seguir inventando cosas.
Bueno, venga, que queda poco. A ver. He perdido el hilo totalmente. Como decía Javi antes, había que ponerle un título a la charla, a la ponencia, como lo llamemos. Y la verdad es que no sé cómo, no sé si fue primero la imagen o luego el título, no me acuerdo, tengo que decirlo. Pero salió curvas rectas y a los tres nos pareció bien. ¿Por qué? Pues por esas cosas misteriosas de que de repente un título te gusta y no sabes muy bien por qué. Yo imagino que tiene que ver con que, obviamente, curvas rectas es algo muy de dibujo, o sea, quiere decir, curvas y rectas tiene que ver con dibujo, eso seguro, y porque tiene algo paradójico también, o muy paradójico. Entonces yo creo que quizá por ahí iban los tiros, pero no sé. Y luego la imagen de los motoristas, pues porque los motoristas practican mucho lo de hacer las curvas rectas, ¿no? Sabéis que hacen el trazado de las curvas lo más cerradas posible, casi las convierten en rectas a veces. Y las fotos no encontré en internet, no había fotos de 3 motoristas trazando una curva. Encontré uno que tenía 4 y que sepáis que me ocurrió borrar uno de los motoristas, que es justo el sitio donde he puesto la información de las páginas web y tal. O sea que está retocada. Bueno, esto ya es lo que os decía, ¿no? Son dibujos que he hecho en los últimos 2-3 años, calculo, de los que estoy... Algunos son del mes pasado o así, y entonces me pareció que podía ser una buena forma de hablar también del proceso de dibujo, que yo creo que casi es de lo más importante, ¿no? Que es lo que yo creo que a mí me atrae también del dibujo, ¿no? Del hecho de dibujar, es el factor de proceso que tiene. Es decir, que yo no dibujo con una idea preconcebida de qué voy a hacer, como mucho a lo mejor pienso, vale, sí, voy a usar este bolígrafo, pues tal, y lo voy a dibujar en este papel, eso sí, está preconcebido. Pero cómo va a avanzar el dibujo, cuándo va a acabar, qué va a contener o qué, eso no lo sé hasta que llega un momento que digo, vale, aquí lo voy a dejar, y a lo mejor luego lo retomo o no. Y a mí esa naturaleza de proceso que tiene el dibujo es probablemente lo que más me atrae. Y de hecho, una cosa que me ocurrió mientras preparaba esta presentación es que, bueno, pues a medio camino, cuando ya tenía preparado el PDF, se me ocurrió que quería introducir otras cosas, que no eran imágenes solo. Entonces dije, bueno, pues lo tendré que meter en un PowerPoint, que el PowerPoint es muy fácil luego, como sabéis, añadir pues, un vídeo o sonido o no sé qué. Y entonces descubrí, para mi gran sorpresa y felicidad, que había una función que era exportar a PowerPoint. El Acrobat lo tiene. Y dije, pues ya está, no, ni siquiera tengo que ponerme todas las imágenes en el PowerPoint otra vez. Y el el Acrobat, al exportar al PowerPoint, me hizo estas maravillas. O sea, ahí el dibujo original son las líneas finas y todo lo que veis que son como líneas negras, gruesas, más de ordenador, lo hizo el Acrobat. O sea, empezó a rehacer mis dibujos de manera muy creativa, de hecho. O sea, me gustaron tanto que dije, pues esta es la presentación, entonces ya no lo cambio. Que bueno, es lo que os decía antes también que me daba pie. Este, por ejemplo, le debió gustar más o menos porque no lo cambió mucho el Acrobat, lo dejó casi tal cual. Pero en otros, pues eso, decidió qué trozos le ponía papel, qué trozos lo quitaba, cómo lo unía. O sea, espero que esto siga funcionando igual de mal, el Acrobat, para pasar porque lo pienso usar más. ¿Veis? Este lo dejó intacto. Dijo, esto está perfecto, no hay que hacer nada. De hecho, me recordó incluso a las colaboraciones, por ejemplo, lo que ha mencionado antes Javi, que tenemos un libro a medias en el que dibujamos los dos sobre los mismos dibujos y vamos haciendo adaptaciones o modificaciones, añadidos en los dibujos. Me recordó un poco a esto, pero de manera inmediata. Es decir, el Acrobat mucho más rápido que nosotros, ¿no? Y bueno, pues os enseño porque la verdad... Y luego esto es lo que quería hacer en realidad, que en el PDF no podía, que es que empecé a, bueno, pues a crear pequeños GIFs
porque la manera que tengo de trabajar eso en los últimos años es enlazando unos dibujos con otros. Es decir, los dibujos, siempre hay un primer dibujo, obviamente, de una serie o algo así, pero los siguientes de esa serie siempre están basados en o sea, se van basando en el anterior. Es decir, voy calcando partes del dibujo anterior o modificando, pero a partir de lo que veo que tengo el dibujo anterior debajo, de modo que no lo hice con la intención de crear una animación como aquí, pero claro, se me ocurrió que obviamente al estar enlazados, pues algo de animación se crearía, ¿no? Y eso es lo que he hecho también como, mira, en este no le gustó nada el dibujo y hizo él o sea, no queda ni una de mis líneas del dibujo. Bueno, muy creativo el Acrobat, la verdad. Y claro, y también, pues esto me ha dado ideas, ¿no? Porque, yo qué sé, esa especie de trama que hay al fondo, de líneas más oscuras, más gruesas, para que luego colocar objetos encima, me parece que puede ser algo que puedo utilizar, ¿no? Ya de manera consciente. Es decir, que es una especie de, o esta manera de unir las líneas, ¿no? Con unas zonas más, como una especie de línea que va variando de intensidad y de grosor, y que se forman también, hay la cara esa que veis abajo, que es una sucesión de líneas curvas y rectas, ¿no? Por lo de curvas rectas, o rectas curvas. Bueno, eso. ¿Alguna otra secuencia así animada? Y bueno, todo esto, lo de los dibujos al final, las colecciones, las series, pues, o yo creo que el dibujo en general, quizá otras cosas también, pero el dibujo lo puedes obviamente usar luego para muchas cosas, ¿no? Es decir, yo lo uso pues, sobre todo para hacer publicaciones luego, pero pues eso, se puede hacer animaciones o se puede llevar a otros formatos o a otras escalas. Es decir, que una vez que lo has digitalizado, ¿no? Y en eso estaba pensando también, porque cuando preparaba la charla, pues me dediqué un día a escanear dibujos que tenía sin escanear y pensaba eso, ¿no? El paso ese del papel, que es una cosa física, original, con un formato ya determinado y que solo puede ser usado, digamos así, a una vez que está la imagen ya digitalizada, bien con la interpretación del Acrobat o no, ya es algo que puedes usar de manera mucho más versátil, ¿no? Y para mí eso también tiene, o sea, a mí lo enriquece, ¿no? O sea, yo no veo que el original realmente tenga una, digamos, que sea más importante o más, no sé, superior, por así decir, a las copias o a las versiones, para nada. O sea, de hecho, es una de las razones por las cuales me interesa la edición también, ¿no? De hecho, hay ediciones o hay múltiples, etcétera, que me parecen mejores que los originales. O sea, que... Aquí se ve muy bien lo que os decía, que una de las maneras en las que dibujo es calcando formas del dibujo previo, ¿no? Bueno, aquí, pues estos son dos dibujos consecutivos. Me parecía también, bueno, importante poner eso,
una serie larga de 100 y pico imágenes porque para mí tienen sentido en conjunto también. O sea, no uno solo, pues bueno, sí, hay unos que me gustan más que otros, etcétera, que alguno lo usaría solo para algún, yo qué sé, si tengo que hacer un cartel o que tengo que hacer no sé qué, pues igual haría con alguno de ellos, me podría servir, pero para mí el valor que tiene sobre todo es el conjunto y el hecho de que se deriven unos de otros y que formen parte todos de un, bueno, de una colección, ¿no? Voy a poner una canción, un trocito, porque me parece que va bien también. Hay que subirlo un poco, creo. Mientras se prepara. Bueno, muchas gracias. Exploto contra el techo. Siempre me fijo en las esquinas. Estoy aprendiendo a comportarme como un ángulo recto. Yo cambio de forma, yo cambio de aspecto y cambio de forma. Es una canción de Astrid, se llama Cambio de forma, Yo cambio de aspecto y álbum Algo Cambió, que es que habla de dibujo realmente. No sé si queréis marcar. Bueno, y aquí hay publicaciones también. Sí. Vale. Bueno, yo soy Enrique Barco, soy dibujante, diseñador y también tengo una pequeña editorial junto a Gonzalo López Rueda, que bueno, fuimos compañeros en Bellas Artes en Cuenca. Y bueno, luego con los años y la distancia, pues un motivo para reunirnos era seguir sacando proyectos que nos interesaban de dibujo. Y bueno, tenemos una mesita ahí y sobre todo voy a hablar de algunos proyectos que hemos ido sacando durante estos años. Y nada, también dar las gracias a Ginés por invitarnos a Salamanca, creo que en nombre de Óscar y de Javi también. Y nada, seré muy breve. Empezaré hablando de dibujo y de algunos de los inputs que tengo y métodos para dibujar. Luego tres proyectos de dibujo que me interesan y que me aportan y de los que estoy influenciado también para crear mi propia obra. Y luego acabaré hablando junto a Gonzalo de Britney Press y enseñaré un proyecto que tenemos ahora que, bueno, es atractivo al menos. Bueno, mi proceso de dibujo es muy variado, pero sí que es verdad que me gusta crear dibujos y crear piezas en serie. Y una de las cosas que me benefician a la hora de desarrollar mi obra es la limitación. He puesto aquí la cita de Stravinsky que dice: cuanto más me limito, más me libero. Y en cierto modo a mí me funciona en base a de repente escoger un rotulador que me gusta. Por ejemplo, tengo una serie Composite y está el rotulador y el POSIT. Entonces, en base a eso, más que la temática, sí que limito el material lo limito y así empiezo a crear. Esas limitaciones también se pueden extrapolar a colecciones de imágenes que interpreto y voy construyendo alrededor de ellas, pero sí que es verdad que si tengo un campo muy amplio no beneficia en mi obra. Y bueno, mis dibujos son muy variados y en realidad pueden partir de cualquier cosa. Como ya he dicho, colecciones de fotos, colecciones propias que voy haciendo yo por la calle, cosas que me interesan, que me llaman la atención, de la literatura, del cine. O sea, paseando se ocurren, os lo recomiendo, o sea, paseos conscientes donde vas siendo consciente de todo lo que vas viendo,
sí que se ocurren cosas que luego las puedes transformar en dibujos. Este es un proyecto que hice durante la carrera, creo que, bueno, fue el proyecto final de carrera y es una pieza muy grande donde yo iba dibujando prácticamente de forma automática y iba rellenando huecos y poco a poco se fue creando como esta gran colección, esta familia de dibujos. Y ahora sí que es verdad que utilizo como esta técnica como para perder, cuando llevo un tiempo sin dibujar, utilizo esta forma de dibujar tan saturada y tan barroca como para perder el miedo a volver a dibujar que sí que se nota cuando estás unos meses, unas semanas sin practicar. Esta pieza se llama Componentes aleatorios en tu contra y de igual forma es un compendio de figuras tocando la abstracción. Y en un primer momento iba a ser obra y luego se tradujo a una publicación que saqué con la editorial de Óscar, que se llama Combinatoria, que casó muy bien con unos dibujos que tenía un amigo de la facultad y juntos hacen un diálogo. Tenía pensado repartirlas, como traigo menos imágenes, tenía pensado repartir las publicaciones. Vale. Cualquier duda o cualquier cosa que tengáis, sí, o sea, todas, que la vayan viendo. Vale. En 2013, como ya hemos visto antes, esta publicación, que era un compendio de dibujos que se llama Siempre fui un buen chico, con Ediciones Puré, bueno, que recogía algunas de las fotos de ídolos de la infancia, fotografías familiares, entonces la reinterpretaba y le daba una nueva visión. Y es algo que, o sea, es una publicación a la que le tengo mucho cariño también por ser la primera y de la que no me arrepiento, que siempre suele pasar eso o sea, en todo lo que sacas siempre hay algo que no te gusta o algo que podría estar mejor. Esta, como ya he dicho, es la publicación combinatoria, también con Ediciones Puré, que hice junto a Robert Fuster. El dibujo mío es de la izquierda, el suyo de la derecha, entonces iban creando un diálogo abstracto a lo largo de las páginas. Creo que queda uno, además. O sea, se hizo una tirada pequeña y creo que me queda uno que lo he traído a... Bueno, me quedaban 3, pero he vendido 2 y queda el último en la mesa. Está rifado. Este proyecto se llama Nothing. Ahora estoy justo alargando este proyecto que va a ser una novela gráfica que publicaré con suerte en 2022. Es una pequeña historia de una pareja muy mundana y aburrida que, bueno, también tienen relación con... O sea, es un poco autobiográfico según lo estaba dibujando y tiene un bonito final. También está en la mesa. Y bueno, este es Illiterate Drawing, es hasta ahora como el proyecto más ambicioso, es en formato libro. Son 280 dibujos. El título viene inspirado por el libro sobre el dibujo de John Berger, que él decía que las colecciones de dibujos, o sea, que hay colecciones de dibujos que tienen sentido en la propia publicación, que no tendrían sentido en una exposición o ordenados de alguna forma. Y a estos dibujos los llama dibujos alfabetos y dicen, o sea, que se asemejan a la escritura china y que su única forma de verlos es en un libro. Yo esta colección de dibujos no le veía ningún sentido en diferentes publicaciones o diferentes fanzines. La fui realizando en varias ciudades en las que viví entre 2015 y 2018, una de ellas Salamanca. Y me apetecía que fuese simplemente un libro de dibujos, apenas hay textos, salvo en la primera página que nombra las ciudades, y que sea simplemente visual y que cree el impacto de verlo. Lo tenéis por ahí. Y se tarda en ver, o sea, el tiempo que dedicas en verlo también me interesaba, como simplemente lo puedes abandonar y recuperarlo. Y bueno,
es un proyecto que me hace muchísima ilusión y espero que os guste, claro, como todo. Como hablaba antes de las limitaciones, este es un proyecto que hice en POSIT y fui dibujando diferentes seres vivos que me llamaban la atención. Sí que es verdad que aquí utilicé muchas fotos de archivo, de enciclopedias antiguas de animales y las fui organizando poco a poco y creando este compendio de dibujos. Son como unos 250 o así y aún estoy viendo el formato para sacarlo, ya que había pensado en un principio póster, pero también me gustaría hacer como una publicación que recuerde mucho al POSIT, algo pequeñito y ágil. Este proyecto se llama Variaciones y en realidad lo hice para una animación donde dos triángulos luchan contra una esfera y realmente tiene sentido en la animación, así es un poco incluso aburrido. Y nada, eso hasta ahora de proyectos de dibujo, como tenéis por ahí los podéis ir viendo. Y bueno, como todo creador, los referentes siempre han sido muy importantes. He seleccionado 3. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, igual. ¿Vamos mal? Vale, pues voy súper rápido. Uno de mis dibujantes favoritos es Jackson Pollock. Murió hace 2 años de cáncer con 37 años. Y él era una persona muy tímida, pero con proyectos muy, muy ambiciosos. A la derecha podéis ver el libro Every Person in New York, que su propósito era retratar a todas las personas de Nueva York, a los 8,5 millones, y retrató a 30.000 y bueno, hay 2 tomos y son alucinantes porque el sistema que tenía para dibujar era que dibujaba a las personas mientras las veía. Él cuenta una anécdota que empezó a dibujar una mujer en el metro que llevaba unas bolsas. Y claro, la mujer se levantó y se fue y él al levantar la mirada ya no estaba la mujer y quedaron como esas bolsas, pero en el dibujo se intuye como que estaba la persona. A mí me encanta, retrata como todo lo mundano de la ciudad, de cómo somos iguales en parte también en muchas cosas. Otro proyecto era dibujar todas las obras de arte que hay en el MoMA. Y bueno, muy interesante. Hay un documental en YouTube que recomiendo. Y rápido. El siguiente es Mingering Mike, que seguramente no os suene. En 2003, un abogado en un mercado de pulgas en Nueva York. Él era muy melómano y en una tienda de discos de repente se empezó a encontrar estos discos y los compró todo por muy poco. Y bueno, empecé a investigar y este tal Mingering Mike tenía una producción brutal y había en esa zona había un montón de discos de esta calaña. Entonces la investigación dio que esta persona sacó más de 50 discos, grabó unas 4.000 canciones a capela. Y en realidad es falso porque la persona no existe, simplemente era una persona que quería ser una gran estrella del soul y se inventó como un personaje. Los discos muchas veces no están ni grabados o son conversaciones anodinas y él sí que es verdad que le dedicaba mucho tiempo pues, al diseño, al dibujo, incluso se inventaba los sellos como Fake Record, Sex Record y incluso le ponía pegatinas con el precio para colarlos pero simplemente quería como ser reconocido de algún modo, pero no tenía habilidades musicales en realidad el contenido no era importante. Otro de los dibujos, los dibujos que me inspiran es Federico García Lorca, que bueno, como todos sabemos, acompañaba muchas de sus cartas con estos dibujos. Él le llamaba elementos milagrosos porque de repente estaba escribiendo o componiendo sus versos y la mano se le iba de forma automática y hacía estos dibujos que para mí son una maravilla. Y aparecen personajes recurrentes como payasos, marineros y tienen un significado propio en parte en relación también a
a los poemas. Se los solía regalar a amigos y poco a poco se están editando libros y se conoce más la obra de Lorca. Y bueno, vamos muy mal, Sí. supongo. Britney Press. Bueno, aquí entro yo un poquito. Soy Gonzalo y como ha dicho Enrique, bueno, nos conocimos en Cuenca y los dos dibujábamos. Los dos estábamos muy cerca de la onda esta de la autoedición y de los fanzines y tal. Y bueno, un poco que entre los dos nació la necesidad de crear algo para darle vida a nuestra producción, ¿no? Nos gustaba mucho que nuestros dibujos acabasen en publicaciones, ¿no? Y también pues sacar proyectos de gente cercana y que hiciese cosas que nos molaban, ¿no? Entonces, bueno, más o menos el concepto que tenemos detrás de Britney Press, de nuestra editorial, es encontrar proyectos o encontrar vías o líneas de producción artística que a nosotros de alguna manera nos produzca una tercera sensación más allá de simplemente lo que hay en el papel y lo que tú recibes, sino que te inspire, que te llegue un poquito más allá y donde vemos un poquito de luz ahí indagamos y, Claro. y buscamos, ¿no? Y hacemos algo. Entonces, bueno, o sea, para nosotros es como disfrutamos mucho. Queremos hacer cosas que nos gusten porque yo creo que está como muy difícil la vida y hay que hacer cosas que nos gusten, ¿no? Y sobre todo sin tiempo. Hacer cosas bonitas. Eso es. Entonces, bueno, más o menos, o sea, tenemos pocas publicaciones, pero las que tenemos son muy disfrutadas. Las de Enrique un poco, ya os las ha contado, que son las dos de la izquierda y la de abajo al centro. Las otras tres son dibujos míos, yo también dibujo. Y bueno, la del centro está por ahí, yo creo que está pasando. Es un ejercicio que hice de pintar con un rotulador con mucho alcohol sobre varios papeles y se traspasaba por ahí. Entonces eso lo reproducimos en el libro. Es algo que he hecho recurrentemente en algunas publicaciones y tal. También lo hice en una colaboración que hice con Puré, con la editorial de Óscar. Y bueno, también, nada, o sea, es algo un poco natural, ¿no? La de arriba a la derecha, que se llama Recordad este desastre, es un dibujo como muy expresionista ahí y tal, y es un poco un desastre, porque acaba todo un poco como el Rosario de la Aurora. Por otro lado, también, avanzamos más o menos rápido, también hacemos colaboraciones con fotógrafos, con compañeros que son amigos y que hacen fotografía. Y bueno, al final, o sea, a nosotros nos gusta lo que hacemos, o sea, nos sentimos un poco orgullosos, ¿no? Sí, luego también, como ambos somos diseñadores, tenemos alguna publicación en colaboración, como esta del laberinto, que la publicación es entera es un laberinto al uso, un pasatiempos, y el inicio simplemente tiene el guiño de que la portada empieza con un hola y cuando acabas el laberinto la contraportada te dice adiós. Luego también tengo otra publicación en colaboración con otro artista, Alexander Ross, donde aparece, es una colección que las imágenes no son nuestras, Soccer Smoker. que es Soccer Smoker, donde aparecen futbolistas fumando, fotos reales de futbolistas fumando. Era un Tumblr que teníamos, un blog, y decidimos hacerlo publicación y prácticamente es como de las más exitosas. Total. Y bueno, ya para acabar, 2 minutos os enseño esto. Hace poco estaba en casa de mis abuelos, ya murieron, y pues una casa ya para que estamos vendiendo y tal, y descubrí, mi abuelo era maquinista y bueno, cuando se jubiló empezó a pintar al óleo, reproducciones de cuadros de Sorolla y tal, pero como hobby. Hace poco en un baúl estaba una carpetita que descubrí con un cuaderno precioso de dibujos que pronto lo vamos a sacar como publicación. Aparte, yo le hablé tanto a mi madre como a sus hermanas y tal, y no conocían de la existencia de esta carpeta. Mi abuelo se llamaba Inocente y nada, he traído la maqueta, o sea, la primera maqueta que hemos hecho, la que está más aproximada. Esto es otro proyecto que tenemos, pero voy a enseñar la maqueta. Enseñará.
este va a ser, he hecho una selección, porque sí que me hubiese gustado sacar algo más grande, pero he hecho una selección como de los mejores, los que ver, ¿no? Eso. Vale. Y nada, lo paso rápido y así terminamos la charla. Claro, y aparte de su obra, solo habíamos visto como copias de cuadros clásicos. En este caso nos gusta que los dibujos tengan ese gris y esa textura, ¿no? Porque te lleva un poco a los originales. No, buscamos que esté así, ¿no? Un poco. Claro, intuyo como que él era, o sea, el personaje de la derecha era él y su profesión era maquinista. Bonito esto. Supongo que serán personajes de la época. De repente aquí se funden como dos páginas. Y bueno, aquí acabaría mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Pues ya estamos. Ya estamos.